inglés Gilbert Keith Chesterton dijo: algunos hombres los disfraces no los disfrazan, sino los revelan. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Qué buena cita, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver si se relaciona con el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, la mentira tiene patas cortas. Fue difícil, pero lo logré. Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas. Karina, tú eres la demandante, estás demandando a Ariel. Explícame de qué se trata esta demanda, por qué lo demanda, no sé, no sé qué decirle, la verdad. Una vergüenza. ¿Por qué demandas a Ariel y qué exiges para que se resuelva este caso? Doctora Polo, estoy demandando a mi esposo, Ariel. Quiero el divorcio y la custodia total de nuestra hija. La razón es porque nosotros hace 10 años que nos conocemos, hace 10 años que estamos casados. ¿Hace 10 años que están casados? Sí. Cuando nosotros nos conocimos, yo trabajaba en un restaurante, era mesera en un restaurante, era un cliente fijo del restaurante, venía todos los días, era un hombre simpático, alegre, muy carismático. O sea, no me hacía reír solo a mí, sino todas las que trabajábamos en el restaurante. O sea, completamente otra persona la que es ahora. Empezamos a hablar, me invitó para salir, yo le dije que sí y empezamos a salir, empezamos a mantener una relación. Un poco después de eso nos casamos, como le digo, era el hombre que toda mujer soñaba, un hombre hermoso, nos divertíamos, salíamos a bailar, algo completamente espectacular. Tuvimos una hija, nuestra hija ahora tiene 8 años. Nosotros, más o menos hace 2 años atrás, lo empecé a notar un poco raro, en el sentido de que veía mucho mis maquillajes, muchos mis vestidos, mis zapatos, y como que había algunas dudas que no me entraban. Pero cosas que no habías visto antes durante la relación. No había notado antes, no. ¿Nunca la habías notado antes? Entonces, él trabajaba en un banco, él era gerente de un banco, siempre tenía viajes por ahí una vez cada 2 meses, una vez cada 4 meses, que tenía que ir a otros bancos, a otras localidades, pero nada. Más o menos a raíz de 2 años atrás, que es cuando empiezo a notar todo esto, él empieza a tener más viajes. O sea, por ahí los viajes duraban 15 días, duraban 20 días. Se iba una semana, 2 veces al mes. O sea, cada vez eran más y más. Entonces, llegó un momento que empecé a preguntarle si él tenía otra pareja por el hecho de que eran demasiados los viajes que tenía. Claro. Y él me decía que no. Cuando yo empiezo a notar maquillajes, empiezo a notar mis vestidos, le empiezo a decir si él es gay. Me dice que no. Entonces empieza a llegar las tarjetas de crédito. Obviamente yo me empiezo a preocupar, empiezo a chequear tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son compras de maquillaje, compras de zapatos, compras de vestidos. Entonces yo empiezo a investigar a ver si es que tiene otra mujer a la que se le está comprando o es algo que está pasando con él. ¿Y la relación íntima entre ustedes había cambiado o se mantenía? Había cambiado por mi culpa en el sentido que algo... O sea, nosotros siempre tuvimos una relación sexual, pero cambió en el sentido de que yo estaba buscando qué era lo que pasó, pero a raíz de él conmigo, no. Siempre se mantuvo. Siempre se mantuvo bien contigo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? A raíz, un año después de todo, esa intriga y todo, llega una carta de un warehouse. Un bill que había que pagar el warehouse. De un lugar de estos donde se guardan las cosas. Storage. Exacto. Yo me acerco hasta el storage, hago el pago y le digo al gerente que por favor me dé la llave porque yo me había olvidado la llave. A ver qué era, porque estaba a nombre de él. Cuando yo abro, encuentro un montón de pelucas. Rubias, morochas, rosadas, rojas, cualquier cantidad de vestidos, cualquier cantidad de zapatos. O sea, todo para una mujer, pero una mujer súper producida, no es que una mujer normal. O sea, vestidos para eventos, vestidos para fiestas. Cuando yo, sinceramente, ya encuentro esto y ya todas las dudas que yo venía trayendo, lo llamo y le pregunto a qué viene esto, qué era esto. Entonces el señor me dice que él hace 3 años tiene una empresa de esta ridiculez que está acaparada. Discúlpame. ¿Pero cómo que una empresa? Discúlpame, no me estés diciendo eso, porque yo te estaba dejando hablar y hablar y no te he insultado en ningún momento. Él tiene una empresa que él convierte a los hombres en mujeres y tiene shows. Pues eso es lo que da de comer a la familia. Es una ridiculez. O sea que no es gerente de banco. No. Ya perdí el trabajo. Perdiste el trabajo de gerente de banco.
Y fue por eso que... Pero ese no es el problema de todo. Nosotros, obviamente, a raíz de todo esto, veníamos discutiendo muchísimo. Ajá. Nuestra hija, es verdad, gritábamos muchísimo. Yo mandaba a mi hija al cuarto para que no escuchara nuestras discusiones. Llegó un punto, cuando yo me entero todo esto, que le digo que me quiero separar. Mi hija sufrió muchísimo, ya con todas las discusiones que venía escuchando. Y cuando yo le digo, mira, mamita, papá se va a ir de casa, ya no vamos a estar más juntos. Obviamente fue, ¿pero por qué? Nunca en realidad le dije la razón de lo que era. No, me da vergüenza a mí, imagínese decírselo a mi hija que el padre se viste como una mujer. Cuando mi hija se entera, obviamente, él sigue con sus viajes. A mi hija le dije que iba a venir todos los fines de semana, que papá iba a seguir en contacto con ella. Desgraciadamente eso nunca sucedió. O sea, él me decía, ok, el viernes a las 7 de la tarde paso a buscar a Leslie, al viernes a las 5 me llama y me dice, no voy a ir, tengo un viaje. Entonces yo tengo que decirle a mi hija, mira, papá no viene. Y obviamente a la que se traga todo eso soy yo, porque la nena la tengo llorando, porque papá no quiere venir a verme, qué pasó con papá. Y obviamente yo tengo que tratar de distraer a mi hija. Pero claro, llega un punto que ya uno no encuentra qué excusa decirle, qué forma. Claro. Mi hija el mes pasado cumplió 8 años. El señor llega y me dice, no te preocupes que yo le voy a hacer la fiesta a nuestra hija. Voy a hacer la fiesta espectacular. Como tuve tanto tiempo ausente, quiero pagarle con algún... Reponer, claro. Exacto. Me dice, tú encárgate del cake y encárgate de la piñata. Y ok, perfecto. Me encargo de invitar a todos a la casa de él y hacer todo en la casa de él. Preparo a Leslie, todo lindo, todo bonito. Cuando llego a la casa... me dice, bueno, empieza a arreglar, siento todos los niños, obviamente eran los niños, los amiguitos de ella, con los padres, todos sentados ahí, dejo el cake y ya empieza el show, y tiene como una tarima. Cuando empieza el show, empiezan todas luces, como si fuera una discoteca, y smoke, o sea, humo. Yo digo, pero tanta preparación para payasos y para, no sé, y resulta que sale esto con 2 locas más. Anda, sí. En el cumpleaños de la hija de que supuestamente... 8 años. De 8 años, que supuestamente iba a haber payasos, iba a haber globos. Era un cumpleaños de una nena. Tremendo espectáculo. ¿Qué cosa estás hablando? Los padres de sus amiguitos. Exacto, y los amiguitos. Y los amiguitos, y sale esta ridiculez. ¿Cuál es ridiculez? Y se quedaron todos boquiabiertos. Mi hija se levantó, lo reconoció y salió llorando y se metió dentro de un cuarto. Yo exploté, empecé a sacar a todo el mundo, que por favor todo el mundo se vaya. Obviamente nadie entendía absolutamente nada, porque no lo reconocieron al ridículo. La única que lo reconoció fue mi hija y fui yo. Ridículo, porque yo soy el que está poniendo el Cuando se dinero va para la todo el casa. mundo, Nunca te falta nada por ese obviamente negocio. yo agarro el cake, se lo revoleo por la cabeza a él y a las 2 locas que estaban con él, porque encima era un Son show de tremendos Celia artistas, Cruz, con toda bombas la de artistas música, que son. con todo el vestido, toda la peluca ridícula. Todo lo ridículo. Cuando voy a buscar a mi hija no me quiere abrir la puerta, me pregunta que por qué papá está vestido como una mujer, qué es lo que pasa, no entiende. Imagínense, o sea, la vergüenza. Y aparte, todas las amigas, los padres de las amigas, la escuela. O sea, mi hija ya venía traumada desde la separación, desde las discusiones que teníamos nosotros, de todo. A raíz de todo eso, mi hija ha cambiado del cielo a la tierra. O sea, mi hija me ha bajado todas las notas, tenía todo A, B y ahora las tengo en C, D. Pobrecita. No quiere ir a la escuela porque obviamente todo el mundo la apunta con un dedo. Y dije, no, porque tu papá se viste de mujer, qué vergüenza. No que dejan que los padres se junten con mi hija, ninguna amiguita quiere venir a mi casa. Entonces está sufriendo el abuso por la idea brillante de papá. No, o sea, es una vergüenza. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Quiero el divorcio, quiero la custodia completa de mi hija. Divorcio, custodia de la niña, ¿algo más? Sí, que por favor, sí. Yo no quiero que no vea más a la niña. Lo que quiero es que si vea a la niña que sea un padre, no una mujer. O sea, que no se vista de mujer porque mi hija es la que está sufriendo y mi hija es la que cada día llora y cada vez quiere a su padre, no quiere a un hombre vestido de mujer. Ariel, ¿cómo respondes a la demanda de tu esposa? Bueno, primeramente, a mí me está llamando mucho la atención de que ella quiera divorciarse de mí. Ella sabe que yo la amo, que yo amo a mi hija, y no veo, y para mí es doloroso, de que ella me esté trayendo incluso acá para decirme de que quiere divorciarse de mí. Aquí has venido tú voluntariamente, aquí no se trae. Sí, pero la cuestión es de que... Y fíjate que tú has escogido venir, no solamente venir, pero escogiste venir vestido de mujer. Sí, para mostrar un punto. El punto es de que esta es la persona que yo soy. Sí, pero yo no me enamoré de esto. Pero Esa es la ¿cómo que diferencia. esta es la Yo no me persona casé que tú con eres? esto. Este es el trabajo que yo hago y que tiene que aceptarlo. Ya estamos viviendo en el siglo XXI, no estamos en el siglo XV. La Inquisición no te va a colgar. Podés hacer lo que querés.
Es un ridículo, eso es lo que Yo no soy un ridículo, yo soy una Mamarracho. persona que tiene la mente abierta. Ella también tiene la mente abierta Ok, para es que otras escucha. cosas. Espérate. Fíjate, yo voy a hacer un receso para darte tiempo que te compongas y estés tranquilo y todo. Ya me dijiste que viniste vestido así para hacer un punto, que este eres tú. Cuando regresemos, quiero entender si este eres tú, ¿qué significa eso? ¿Y cómo es que ella no sabía que este eras tú? ¿Cómo es que ella nunca supo durante los 10 años de matrimonio? Tuvo que enterarse de la manera que se enteró. ¿Por qué tú no tuviste lo que tienen los hombres para decirle a tu mujer que este eres tú? ¿Qué significa esto? Regresamos después de este corto receso.